ustedes es el león de la tribu de Judá. Acompáñenme por favor al libro de Apocalipsis, libro de Revelación, capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 al 9. Muchas gracias. Pueden bajar. Apocalipsis 5 del 1 al 9. Dice la palabra bendita de nuestro Dios. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias esta noche, Señor. Gracias por tu bendita presencia en este lugar. Gracias, Padre, porque estás aquí en medio de nosotros, Señor. Yo te pido esta noche junto con mis hermanos que tu palabra, Señor, sea una bendición una vez más para nosotros. Padre, que mientras tu palabra es predicada, Señor, podamos recibir revelación, Señor, todos los que estamos aquí, de tal manera que podamos ser promovidos, transicionados, Señor, llevados, Señor, a otro nivel esta noche, Padre. Yo te pido, mi Dios amado, que todos los que estamos aquí seamos tierra fértil, Señor, que nuestro corazón esté listo y preparado para recibir la semilla de esta noche, Padre. De tal manera, Señor, que tú vengas limpiando, Señor, toda atmósfera espiritual contraria a lo que tú quieras hacer en este lugar, Señor. Padre, reprendemos, echamos fuera, Señor, todo cansancio, Señor, todo aquello que quiera robarse la palabra. Señor, reprendemos en el nombre de Jesús toda ave del cielo que quiera robar tu semilla, Señor, y declaramos que tu semilla dará fruto al 100% en todos los que estamos aquí, Padre. Gracias te damos, la gloria y la honra siempre, siempre solamente para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, mi amado. Esa porción de las escrituras, esa porción de Apocalipsis, hace un par de días creo que también se nos enseñó algo acerca de ello. Pero yo quiero esta noche compartir un poco acerca de ese momento donde el apóstol Juan, siendo llevado por el Espíritu Santo a ese tiempo y esa revelación, se le mostraron muchas cosas. Es muy impresionante todo lo que dice aquí, hablando acerca de que él pudo mirar en el cielo y ver que aquel que dice que está sentado en el trono, que es nuestro Dios Padre, dice que tenía un rollo en la mano. Tenía un rollo, pero la cuestión era que ese rollo, dicen que, digámoslo de esta manera, habían buscado quien pudiera abrir ese rollo, pero no se había encontrado nadie que fuera digno de abrirlo. Se había buscado en la tierra, en el cielo, y no se había encontrado en ningún momento alguien que tuviera esa dignidad de poder abrir ese rollo. Y dice la palabra que el apóstol Juan, al darse cuenta de eso, comenzó a llorar
comenzó a entristecerse, a darse cuenta de que no iba a haber un momento donde la revelación pudiera salir al abrir ese rollo. Pero lo interesante, hermano, es que dice las escrituras que de repente, mientras él lloraba, dice que un anciano se le acercó y le dijo: ¿por qué lloras? Y dice la palabra que él le comenzó a decir acerca de que sí había alguien que había sido encontrado digno, y ese era el león de la tribu de Judá. Hay algo interesante en esta porción, y es que por un momento dice las escrituras que el cordero que el león de la tribu de Judá era el que había sido encontrado, el único digno de abrir y de tomar ese rollo. Lo interesante de esa porción es que dice la escritura que cuando el apóstol observó que todos los que estaban ahí se postraron y adoraron, dice que adoraban al cordero. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar un poco esta escritura, es como que, digámoslo de esta manera, es como que hubiera cierta contradicción en la palabra, porque el anciano le dijo a Juan: el único digno es el león de la tribu de Judá, pero los que estaban en el cielo adoraban al cordero. Y es que cuando nosotros observamos eso, hermano, yo puedo encontrar algo interesante, y es lo que yo le quiero hablar esta noche. Y es que en el momento en que todos los que estaban en el cielo se postraron y adoraron al cordero, en eso a mí me muestra de que ese cordero, por medio de la adoración, se convertía en el león de la tribu de Judá. En el momento en que los ancianos, los 24 ancianos, los seres vivientes y todos los que estaban ahí se postraron y adoraron al cordero, en ese momento se reveló una faceta de parte del Hijo de Dios, de Jesucristo, y es el león de la tribu de Judá. Y eso me muestra algo, y es que la Biblia no dice que el cordero era digno de abrirlo, sino que quien era digno era el león de la tribu de Judá. Y eso a mí me enseña algo, hermano, la importante de la adoración que nosotros tenemos que practicar en nuestra vida. Porque yo puedo entender por la palabra que dice que el león de la tribu de Judá era digno de abrir y desatar. Y eso me enseña a mí cosas impresionantes, porque yo puedo ver, hermano, de que la adoración trae muchas cosas para nosotros. Qué tremendo es, hermano, ver que hay un tiempo, hay una atmósfera, hay un tiempo propicio de parte de Dios que estamos adorando, pero muchos no entramos en esa atmósfera. Pero muchos no quebramos nuestro alabastro en ese momento para dar lo mejor de nosotros en adoración. Muchas veces buscamos y queremos que las cosas cambien, pero la Biblia me enseña que la adoración tiene mucho que ver, y la adoración abre puertas. La adoración es aquella que va a propiciar que el Señor se revele de diferentes formas a nuestra vida. Qué tremendo es cuando ha pasado un tiempo y no vemos cambios en las cosas. Y algunas veces no entendemos que dependiendo del nivel de adoración que yo ejerzo para con Dios, de esa manera yo voy a recibir. Porque usted y yo hemos aprendido que antes de que algo baje, algo tiene que subir. Antes de que usted reciba algo de parte del Señor, usted tiene que darle algo a Dios. Y yo no le estoy hablando de dinero, le estoy hablando de adoración. Le estoy hablando de su vida, de su corazón. Por eso es que antes de este tiempo yo le decía, hermano, dígale que Él es digno. Porque la Biblia me enseña que Él es el único digno. Porque Él es el único que puede hacerlo todo. Él es el único que puede cambiar las cosas. Él es el único que puede abrir camino. Usted lo conoce eso, usted lo sabe. Pero yo le quiero preguntar algo: ¿por qué nos cuesta adorar? ¿Por qué hay una etapa en nuestra vida donde cuesta adorar al Señor, reconocer quién es Él? Porque yo le quiero decir algo: no vamos a poder adorarle si no reconocemos quién es Él. No vamos a poder, hermano, adorarle si no entendemos quiénes somos nosotros y quién es Él y de dónde nos ha sacado y a dónde nos lleva. Este tema, hermano, yo sé que quizás no es un tema muy agradable en el sentido, porque cuando hablamos de adoración hablamos de morir a nosotros mismos.
Cuando hablamos de adoración, hablamos de que yo tengo que menguar para que Él pueda crecer. Por eso es que cuando la Biblia me enseña en Apocalipsis, cuando dice, y cuando hubo tomado el libro, dice, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Eso me habla de una actitud en la vida de estos seres que estaban ahí. Los ancianos, los seres vivientes reconocieron que era necesario que ellos se postraran para que pudiera continuar lo que venía después de ese momento. Si ellos no se postraban, si ellos no adoraban al Cordero, aquel que la Biblia dice que el león de la tribu de Judá no se iba a poder manifestar, porque no era el Cordero el que iba a abrir el rollo, sino que era el león. Entonces yo entiendo, hermano, que cuando nosotros estamos buscando al Señor, quizás se ha levantado una batalla, en ese momento tú y yo lo que tenemos que hacer es adorar, porque aquel que la Biblia lo menciona como nuestro Cordero, como el Cordero inmolado, como aquel que murió por nosotros, cuando usted y yo lo adoramos, Él se manifiesta como el león de la tribu de Judá, como aquel que va delante de nosotros y hace retroceder a nuestros enemigos. Yo no sé si usted lo está entendiendo, hermano, pero esta noche usted debería de tener una transición en su adoración. Usted debería esta noche de decir y ver que definitivamente necesitamos escalar un nivel más en la adoración al Señor. Pero es algo que no mucho lo practicamos. La adoración, hermano, es cuando usted reconoce quién es Dios. Cuando usted se para por un momento, usted reflexiona, analiza y recapacita realmente y reconoce que es a Dios a quien usted lo ha sostenido. El problema es que muchas veces solamente vemos a Dios como aquel que me va a dar algo, como el que me va a proveer, como el que me va a entregar aquello que yo necesito, pero yo entiendo por la palabra que también Él espera algo de mí. Como su pueblo, como sus hijos que somos, Él espera algo de nosotros. Por eso es que yo puedo entender, estudiando un poco esto, que las victorias que nosotros vamos a tener depende de nuestra adoración. Porque mientras yo le adoro, hermano, mientras usted le adora, esa faceta de león de la tribu de Judá se manifiesta a favor de nosotros. Mientras usted se humilla, mientras usted busca al Señor, mientras usted continuamente delante del Señor entrega todo su ser, en ese momento usted está peleando una batalla por medio de Él a través de la adoración. Lo que pasa que a veces creemos que la adoración es únicamente ese momento donde yo levanto mis manos y canto, pero no es solamente eso. La adoración, y lo vamos a ver más adelante, es una vida continua. El problema es que a veces, hermano, queremos recibir algo del Señor, pero no estamos dispuestos a tener una vida de oración, de adoración. Podemos venir y congregarnos, podemos recibir mucha prédica, mucha enseñanza, pero hay una parte que me corresponde a mí, que nos corresponde a cada uno de nosotros, y es mi vida de adoración hacia Él. Mire lo que dice Génesis 22, 1-5. Usted lo conoce, esta porción. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él le respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio al lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Cuánto no hemos hablado de esta porción? Lo tremendo de ahí es que podemos ver que en la Biblia la palabra adoración es la primera vez que la mencionan en este contexto o en este sentido. Lo interesante de esto es que el Señor había pedido a Abraham
que fuera a sacrificar a su hijo. El Señor le había dicho a Abraham: entrégame al que amas. Es decir, Abraham, es necesario que para que me adores, aquello que tú amas, aquello que tú esperaste, aquello por lo cual tú oraste, me lo tienes que entregar. Eso es impresionante, porque qué tremendo es cuando Dios nos pide algo para probar nuestro corazón, para ver si estamos dispuestos en adorarlo y en obedecerlo. Porque mire, la palabra que se usa aquí cuando dice adoraremos, tiene varias connotaciones. Es la palabra chakha, y entre las connotaciones que tiene está postrarse a manera de homenaje a Dios, arrodillarse, bajarse, inclinarse y reverenciar. En otras palabras, lo que le estaba diciendo el Señor a Abraham, Él le decía: Abraham, necesito que subas y que allá arriba te humilles delante de mí. ¿De qué manera? Dándome lo mejor, lo que tú más amas. Eso no es fácil. Quizás nosotros lo vemos y decimos: no, pero eso es una figura. No, pero eso es algo que solo me enseña acerca de dar lo mejor. Pero lo interesante de esa porción, hermano, es que yo puedo entender que Dios siempre va a probar nuestro nivel de adoración. No solamente nuestro nivel de obediencia, sino que Él siempre va a ver hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a morir a nosotros mismos por adorarlo a Él. Por eso habla de inclinarse, por eso habla de bajarse, habla de humillación, habla de reconocimiento de que quién es Él y quién soy yo. Por eso es que muchas veces nos cuesta adorar, porque nosotros no queremos humillarnos delante de Él. Porque hay algo en el hombre, hermano, que se resiste a inclinarse delante de Dios. A pesar de que Dios nos creó como seres que adoramos, seres que necesitamos adorar. Es muy fácil adorar cosas del mundo, adorar a personas, adorar trabajos, adorar ministerios. Pero realmente el propósito por el cual Dios puso en nosotros el deseo o la intención de adorar es para que lo adoremos a Él. Pero lastimosamente a veces es lo menos que hacemos. ¿Sabe por qué? Porque adorar es más que cantar, o adorar es más que obedecer, adorar es más que morir a uno mismo, adorar es darse todo para Él. Por eso es que es bien tremendo, hermano, cuando nos tienen que decir desde aquí arriba: levante sus manos, cante esta alabanza, abra su boca, exprésele al Señor, porque debería de ser para nosotros algo cotidiano, algo que morimos a nosotros mismos para que Él sea exaltado, morimos a nosotros mismos para que Él sea adorado. Pero si nos tienen que decir que tenemos que levantar las manos para adorar, hermano, qué tremendo, cómo estará nuestro corazón. Porque Abraham le dijo: llévalo y sacrifícamelo ahí. Es decir, entregalo todo a Abraham. Humíllate ahí, póstrate ahí. Y a veces no estamos dispuestos a eso. Por eso es que muchas veces, hermano, no vemos victorias en las batallas. Y quizás nos hemos preguntado y hemos dicho: pero si la Biblia dice que yo voy de victoria en victoria, ¿por qué yo no veo victoria? ¿Sabe por qué? Porque nos falta adoración y exaltación a aquel que nos da la victoria, aquel que fue a la cruz, nos dio la vida eterna, pero que hoy en este tiempo camina con nosotros dándonos la victoria. Pero queremos mucho, hermano, sin mucho esfuerzo. Queremos recibir tanto, pero con el esfuerzo mínimo. Miren lo que dice Mateo 28:10. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos, y si esto la oyere el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomaron el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy.
Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Qué tremendo es que luego de haber resucitado, esto es cuando el Señor ya había resucitado, dice que se les aparece a algunas mujeres y les dicen: vayan a decirle a los demás hermanos, aquellos con los que estábamos reunidos antes, que vayan y nos veamos en el monte donde les dije. Qué interesante es cuando dice que vinieron los 11 y subieron al monte y adoraban, pero dice, algunos dudaban. Qué tremendo es cuando estando en el monte, que eso simboliza el lugar de la presencia del Señor, muchos adoramos, pero a la par de la adoración hay duda. Cuando nosotros estamos de esa manera, cuando quizás estamos adorando, estamos exaltando al Señor, pero hay cierta duda en nuestro corazón, es porque no se nos ha revelado el poder que tiene la adoración. Es porque estamos creyendo que es por lo que yo estoy haciendo que yo voy a recibir algo, y no, es porque yo reconozco quién es Él. Cuando reconozco quién es mi Dios, quién es el Señor, cuando yo reconozco a quién estoy adorando, hermano, en ese momento yo puedo con confianza buscar al Señor y saber que viene una respuesta para mi vida. Qué tremendo es cuando a veces pasamos nuestra adoración en cómo nos sentimos. Eso es lo peor que podemos hacer, porque cuando mi adoración depende de mi estado de ánimo, hermano, esa no es una verdadera adoración. Si yo me siento feliz, yo voy a levantar mis manos. Si yo tengo la provisión, yo voy a estar gozoso, yo voy a danzar, yo me voy a postrar. Pero ¿qué pasa cuando no tengo lo que necesito? ¿Qué pasa cuando no ha llegado la respuesta? ¿Qué pasa cuando realmente luego de un tiempo de búsqueda, quizás de ayuno, de adoración, de oración, y no llega la respuesta? ¿Cómo es nuestra adoración, hermano? Es una adoración donde declaramos y le decimos: Señor, aunque, así como dijo Habacuc, aunque no haya nada, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. O somos de aquellos que quizás se quejan. Es tremendo. No se puede adorar cuando hay duda e incertidumbre. Sabe que aquella persona que comprende lo que es la adoración, en lugar de quejarse en la prueba, en la dificultad, en la escasez, en la enfermedad, si esa persona comprende que la adoración es la que revela al Señor como el león que abre, como aquel que quita todas esas cosas, cuando esa persona está en el proceso y adora, hermano, rápido va a salir de ese proceso. Pero el problema es que como no entendemos que el momento de la dificultad es para que lo adoremos, en el momento de la prueba es para que lo exaltemos. Por eso el Señor le dijo al faraón por medio de Moisés: deja ir a mi pueblo al desierto para que me adore. Y es que en el desierto, por medio de la adoración, Dios se iba a mostrar de la manera sobrenatural que Él quería para que el pueblo lo conociera. Pero ellos no entendieron tampoco. Se quejaban, atrasaron lo que el Señor quería. Al final dice que la generación que salió de Egipto, ninguno entró a la tierra prometida, solo Caleb y Josué. ¿Por qué? Porque en el momento de la dificultad no tenían la revelación de que era necesario adorar, porque en la adoración transiciona el carácter de Dios a manifestarse de la manera en que nosotros lo necesitamos. Cuando usted le adora, hermano, Él hará las cosas. Cuando usted se rinde a Él, Él llevará la respuesta. Cuando usted se humilla delante del Señor, Él vendrá y levantará bandera a favor suyo para darle la victoria. Pero es necesario que lo adore, pero es necesario que lo reconozca. Un aplauso al Señor. Es necesario que pasemos y que transicionemos a ser una iglesia que le adora. Por eso es que en el Evangelio de Juan, este es un versículo que tanto lo hemos escuchado y usted se lo puede de memoria, pero yo se lo quiero leer en otra traducción. Juan 4, 23, 24. Pero la hora se acerca y ya está aquí,
cuando los que verdaderamente adoran al Padre lo harán guiados por el Espíritu y en forma verdadera. Porque el Padre así quiere que sean los que le adoren. Dios es Espíritu y los que le adoran deben hacerlo guiados por el Espíritu y en forma verdadera. ¿Sabe que al analizar ese versículo podemos entender que si la Biblia dice que Él busca, es porque no se encuentran fácilmente? Eso es lo primero que yo puedo ver. Pero cuando dice que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, esa traducción dice que de verdad lo adoren. Yo puedo entender de que muchas veces la adoración que quizás nosotros creemos que es la adoración que Él espera, no es una adoración genuina para Él. Por eso dice la Biblia que Él busca primero adoradores, luego que lo adoren en espíritu, pero que la adoración sea genuina. ¿Y cómo podemos saber que una adoración es genuina? Cuando yo lo adoro no pensando en lo que me va a dar, sino cuando yo lo adoro porque sé que Él es todo para mi vida, sino que yo lo adoro porque reconozco de dónde me sacó, sino que yo lo adoro porque entiendo que a pesar de mis debilidades, que a pesar de mis faltas, de mis pecados y mis iniquidades, Él me mantiene de pie. Cuando lo adoramos y entendemos, hermano, que si no fuera por Él ya estuviéramos consumidos en el mundo, comprendemos si hay una adoración genuina en nosotros, no una adoración que solamente busca algo, sino una adoración que lo reconoce. Usted y yo hemos aprendido en esta casa acerca que Dios se manifestará donde se le honra, donde se le adora, donde se le exalta, donde se le busca. Él se manifestará. ¿Cuántas veces hemos cantado ese cántico de que Él se manifestará y proclamamos los nombres, digámoslo de esta manera, los nombres del Señor en la Biblia, hermano? Pero cuando nosotros proclamamos eso, es necesario saber que mi corazón tiene que estar lleno de una adoración genuina. Y no solamente adorar porque yo quiero que algo me dé, no solamente adorarlo porque necesito una respuesta, porque ese no es el tipo de adoración que el Señor busca en nosotros, sino ese tipo de adoración donde haya o no haya, yo le alabo. Ese tipo de adoración donde llegue la respuesta o no llegue la respuesta, yo reconozco que a Él lo necesito. Ese tipo de adoración que aunque han pasado 1, 2, 3, 4, 5 años y quizás aún no ha visto la promesa, que no quiere decir que no llegará, sino que llegará en su momento, pero tú lo adoras porque sabes y reconoces que Él es tu Dios, tu Padre, el que te salvó, el que te sostiene. Quiero entrar un poquito en el tema acerca de la adoración. En Apocalipsis 15 habla, no tengo el versículo, se me escapó apuntarlo, pero en Apocalipsis 15 habla acerca de las arpas de Dios. Hace una mención por ahí y dice que cuando adoraban al Señor, lo adoraban y mencionan arpas. Y de hecho en Apocalipsis 5:8, una parte de lo que le leí al principio, se lo voy a leer. Dice: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y oiga lo que dice: todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. En este versículo 8 yo puedo ver 3 cosas que van de la mano acerca del reconocimiento de la majestad de nuestro Dios. Primero dice que los ancianos se postraron. Eso me habla acerca de rendición. Eso me habla acerca de reconocimiento. Cuando dice que los ancianos se postraron, me habla que ellos tenían la revelación de que de la única manera de estar enfrente de aquel en que estaban era humillándose a sí mismos, reconociendo que Él era más grande. Luego habla acerca de arpas, y las arpas nosotros las podemos un poco como relacionar con la adoración. Y luego habla acerca del incienso, que también usted sabe que podemos relacionarla con las oraciones. Pero ahora yo quiero hablarle rápidamente
acerca de aquellas, ¿cómo se los podría transmitir? Yo quiero hablarle acerca de diferentes tipos de adoración, digámoslo de esta manera, diferentes tipos en que podemos ver que en la Biblia hay adoración, y nosotros pedirle al Señor que nos muestre cuál es la adoración que nosotros le estamos dando. Acompáñeme al libro de Génesis capítulo 4, 20 y 21. Génesis 4, 20, 21 dice: y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Este hombre llamado Jubal dice que fue el padre de aquel pueblo, o de aquellos hombres expertos en tocar arpas, expertos en tocar flautas. Lo interesante de este hombre, hermano, es que Jubal era descendiente de Caín. Y eso me habla mucho acerca del linaje espiritual que él traía en su genética, en su ser. Y es que sabemos que una de las características que Caín tenía es que él tenía un espíritu errante. Se le dio un espíritu errante, es decir, se le dio un espíritu donde nunca se iba a establecer, donde siempre iba a andar de un lugar a otro, pero nunca iba a tener un momento en que él se estabilizara. Es decir, hermano, que este hombre llamado Jubal, en su linaje venía algo de parte de Caín. Y qué tremendo es cuando yo entiendo, hermano, que a pesar de que estos hombres eran expertos, dice, en tocar arpas y flautas, pero en su espíritu cargaban algo que no era agradable al Señor, que era ser errantes, que era ser alguien que había matado a su hermano, hablando de Caín y Abel. Y eso me habla, hermano, acerca de aquella adoración que va mezclada o que va contaminada con las cosas que no son las que Dios quiere que nosotros enfoquemos en nuestra adoración. Cuando hablamos, hermano, de este tipo de adoración, es aquella adoración, digámoslo de esta manera, que se da por medio quizás de la manera en lo que Dios me ha entregado, un talento, un don, un conocimiento, pero se deja a un lado lo espiritual. La adoración de este tipo es aquella que en realidad parece adoración, pero solamente es algo como musical, como algo en lo cual es agradable a los oídos, pero no es algo que realmente edifica ni al cuerpo, ni es recibido por el Señor. Porque aunque estos hombres eran expertos, aunque estos hombres dice que tocaban arpas y flautas, pero ellos en su interior no tenían algo genuino, no tenían algo verdadero, sino que había una contaminación espiritual en su genética, de tal manera que la adoración que brotaba de ellos era una adoración que no agradaba al Señor. Voy a llevar rápidamente por el tiempo. Luego en Job 30:31 encuentro otra cosa. Dice: se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. Esto me habla, hermano, siempre viendo cuando se mencione arpa en la Biblia, usted tiene que tener una relación acerca de la adoración. Dice Job, hablando acerca de él, dice que su arpa se había cambiado en luto. Es decir, que su adoración había quedado a un lado, de acuerdo, o porque lo que él estaba viviendo le había robado el gozo de adorar. Por eso es que dice que su arpa, su adoración, se había cambiado en luto. Y mire lo que dice después: y mi flauta en voz de lamentadores. Es decir, que en ese momento Job, lo que él podía haber adorado en un momento, lo que él podía haberle dado a Dios en adoración, el proceso que vivió le robó la adoración. Y él comenzó a lamentarse. Dice que en lugar de tener adoración, él tenía luto, él tenía dolor, él tenía desánimo. Usted conoce lo que le pasó a Job. Pero en ese momento a mí me enseña algo, y es que a pesar de que estemos viviendo lo que estemos viviendo, no perdamos el gozo de adorarle. No dejemos que nuestra adoración, esa adoración que él espera de nosotros, se convierta en luto.
se convierta en dolor, se convierta en queja, porque en ese momento, hermano, dejamos de adorar de la manera en que Dios quiere que lo adoremos. ¿Cuántas veces hemos visto, hermano, hemos experimentado muchas cosas complicadas en nuestra vida? Sé que hay procesos, sé que hay batallas, hay desiertos, hay luchas, todos las tenemos, pero en ese momento es donde tenemos que cuidarnos de no perder nuestra adoración, porque eso es lo que Él espera de nosotros, el Señor. Adoradores, dice, Él busca que cuando busquen nosotros en la congregación pueda encontrar adoradores genuinos, adoradores que le adoran no por lo que están viviendo, sino porque han reconocido que Él es todo para ellos. Salmo 137:1, mire lo que dice. Me voy rápido porque quiero detenerme en algo. Salmo 137:1 dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. En este momento, el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. Lo tremendo es que en esa porción, cuando dice estos hombres, dice que colgaron sus arpas. Dice que en los sauces ellos colgaron sus arpas. Eso me habla acerca de que estos hombres, si tenían un arpa, es porque eran adoradores. Y es que yo puedo ver en esta porción, hermanos, que la cautividad, y no solamente la cautividad, sino el hecho de haber llegado a Babilonia o estar cerca de Babilonia, llegó a ellos de cierta forma, porque es lo que significa el nombre Babilonia. Llegó de cierta manera confusión a la vida de estos hombres, donde lo que estaban viviendo, lo que estaban experimentando, ese momento en el cual ellos eran llevados, quizás pensaban, bueno, ¿y cómo es posible que tenemos un Dios tan grande y nos llevan cautivos? No sé qué pudieron haber pensado, pero ellos tomaron la decisión equivocada. Y es que en lugar de mantener sus arpas, o en lugar de mantener la adoración, entendiendo que ahí en Babilonia, ahí donde había confusión, ahí donde iban llevados cautivos, la adoración los iba a mantener, ellos lo que dijeron fue, bueno, nos han llevado, nos han traído aquí, colguemos las arpas, dejemos la adoración. Y es que eso nos enseña algo, y es que el mundo, que también simboliza o representa a Babilonia, siempre va a tratar de influenciarnos para que nuestra adoración no se la demos como Dios se la merece. El mundo siempre va a tratar, hermano, de estorbar la adoración genuina y verdadera y en el espíritu que Dios espera de la iglesia. ¿De qué manera? Babilonia te dirá, no es necesario que adores así, no es necesario que te consagres, no es necesario que te santifiques para el Señor, no es necesario, no tiene nada de malo que vayas a ese lugar, no tiene nada de malo que escuches esto. ¿Por qué? Porque de esa manera Babilonia contamina. Y cuando hay una adoración contaminada, hermano, no es una adoración que agrada al Señor. Cuando la adoración, hoy apliquémoslo a la música, cuando la música se contamina, cuando todo lo que el mundo ofrece llega y de cierta manera contamina a aquellos que Dios levantó para ministrar su presencia por medio de los instrumentos, en ese momento hay algo que al Señor no le agrada. Y por eso es que muchas veces la adoración en lugares no trasciende, porque hay contaminación, porque no hemos sido sabios en guardarnos, porque no hemos sido sabios en recordar que Babilonia tratará de contaminar, que Babilonia de una u otra manera tratará de contaminar la palabra, la adoración, la manera en que predicamos, la manera en que adoramos, la manera en que oramos. Te dirán, no es necesario que hagas eso. Te dirán, no es necesario que te aparte, no es necesario que te cuide. No, tú puedes hacer eso allá en el mundo y también puedes ir a adorar, puedes ir a cantar, puedes ir a levantar las manos, pero no es eso de la manera en que la Biblia me enseña. Por eso es que cuántas veces hemos estudiado y leído acerca de Daniel, cuando dice que él en su corazón decidió no contaminarse con lo que le ofrecían de la mesa de Babilonia. Hay momentos donde si tú quieres ser un adorador genuino, tú tienes que tomar decisión.
Hay momentos donde si tú de verdad quieres que Dios se revele a tu vida de tal manera que muchas cosas se manifiesten, hay momentos de tomar decisiones, hay momentos de decir no a ciertas cosas, hay momentos de apartarse, hay momentos de restringirse a uno mismo de cosas, porque la contaminación del mundo, hermano, no nos permite dar la adoración que Dios espera de nosotros. Primera de Samuel 16, y aquí quiero detenerme un poquito. 16:18 dice: diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora a alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, que es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Usted sabe que ahí está hablando de David. Mire qué tremendo la vida de él, porque en el contexto usted sabe que dice la palabra que había un espíritu malo de parte del Señor, el cual lo atormentaba debido a la desobediencia que Saúl había hecho cuando no había acatado la instrucción del profeta Samuel. Y es bien interesante porque yo puedo ver, hermano, que David, que luego llegó a ser rey, pero este hombre, hermano, este joven, porque estaba joven en ese momento todavía, quizás un adolescente, no sé, pero yo puedo observar, hermano, cómo él era alguien que se distinguía y había llamado la atención de cierta manera de siervos de Saúl. Nadie lo conocía, nadie en otro momento es mencionado, pero ahí en ese momento, cuando le dijeron: rey, sería bueno que busques a alguien que sea un adorador, le estaban diciendo. Porque cuando le dijeron: rey, es necesario que busques a alguien que sepa tocar el arpa, ellos le estaban diciendo: rey, de la única manera en que tú vas a ser libre de este tormento por este demonio es que traigas a alguien que sabe adorar. Y es que en ese momento podemos entender algo acerca de David. Él no era rey, hermano, él no era reconocido, él no tenía, digámoslo de esta manera, una posición, él no tenía un llamado grande, él no era famoso, no, pero él era un adorador. Pero él era alguien que, a pesar de estar allá atrás de las ovejas, que no eran ni de él, sino que eran de su padre, pero él era un hombre que tenía un corazón de adorador. Por eso es que lo interesante es cuando ellos le dijeron, y es que lo primero que le dijeron es: él sabe tocar el arpa. Es decir, hermano, que David era un hombre, era un joven que en su corazón, en su esencia, él era un adorador. Y al ser un adorador, vemos cómo las demás características o virtudes son mencionadas. Hay algo que me llama la atención acerca de David, y es que la adoración que David practicaba era una adoración constante. No era una adoración de momento, no era una adoración por dependiendo de la situación o circunstancia, sino que era un hombre que adoraba permanentemente. Y ese es un tipo de adoración que nosotros tenemos que darle a nuestro Dios, una adoración continua, una adoración permanente, que nuestra vida sea una vida de adoración, que nuestra vida sea una vida que agrade al Señor de tal manera que Él, cuando nos vea a nosotros, Él se sienta agradado, no solamente porque le buscamos, sino porque ve que en nuestro corazón tenemos corazones que le adoran, que somos adoradores en todo tiempo, hermano. Adoradores que no dependemos de la circunstancia, que no dependemos de lo que estamos viviendo, que no dependemos de la respuesta, que no dependemos de cómo me sienta, sino un adorador genuino. Porque de esa manera usted y yo vamos a ver muchas cosas de parte de Dios. Pero usted esta noche tiene que transicionar, que su adoración sea más elevada. Usted quizás dice: hermano, pero yo me deleito, yo le adoro al Señor.
Pero yo le puedo decir algo, hay más que le puede dar. Nunca es suficiente lo que hacemos para el Señor. Siempre Él espera más de nosotros. Y cuando le hablo que espera más de nosotros, hermano, le hablo del corazón de cada uno de nosotros. ¿Por qué cree usted que la Biblia dice que Él iba a cambiar nuestro corazón? Que nos iba a quitar el corazón de piedra y nos iba a dar un corazón diferente. Porque mire, es tremendo, porque el corazón que hoy tenemos es el corazón que Él nos ha entregado. Porque humanamente de nosotros no puede brotar una adoración genuina. Pero cuando la adoración viene y brota del mismo Espíritu que Dios ha puesto en nosotros, que es su Espíritu Santo, eso es garantía para Él que nuestra adoración será genuina. Yo creo, hermano, que es necesario que transicionemos. Porque mire, yo sé que hay momentos extraordinarios y poderosos en los cuales nos sentimos, hermano, cuando somos ministrados de una manera tan sobrenatural, nos sentimos con ánimo, con fuerza, nos sentimos con ganas de dar vueltas, de saltar, de correr, de lo que sea. Pero en ese momento, hermano, usted también tiene que transicionarlo, no solo a ese momento, no solo a las 2 horas que está aquí, no solo a las 3 horas que vino y se congregó. No, su vida debe de ser una vida de gozo, de adoración, de la búsqueda continua al Señor. Esta noche tenemos que transicionar en nuestra adoración. ¿Sabe por qué? Porque la respuesta que estamos esperando, eso que tanto le hemos pedido al Señor, esas puertas que se abran, esas promesas que lleguen, van de la mano de nuestra adoración. Porque en cuanto yo adore, yo así voy a recibir. Porque eso es lo que la Biblia me enseña. Por eso es que yo le leía acerca de Apocalipsis. Porque aquel que era digno de abrir, de desatar, de mostrar los secretos, de abrir las revelaciones, el que era digno era el león. Aquel que, siendo el cordero, luego de ser adorado, cambió a la faceta de león. Y eso es lo que yo le quiero esta noche recalcar. Nuestra adoración al Señor va a hacer que en Él se manifieste un carácter o una faceta diferente para nosotros, que es el de león de la tribu de Judá. Porque mucho hemos hablado acerca de eso. Hablamos del cordero, hablamos del león, pero realmente entendemos las funciones, entendemos la manera en que Dios actúa, entendemos la forma en que Dios muestra cosas en la Biblia. Por eso es que cuando la Biblia habla y menciona acerca de seres vivientes en la Biblia, en el libro de los profetas, y habla acerca de aquellos que tenían 4 rostros: rostro de león, rostro de águila, de buey y de hombre, hermano, eso me habla de facetas, me habla de dimensiones. Por eso es que cuando usted adora, usted va a transicionar en el mundo espiritual, en que usted adora al cordero, aquel cordero que fue inmolado, aquel cordero que pagó en la cruz nuestros pecados y nuestra salvación. Pero en el momento que usted adora al cordero, la adoración desata en él ese carácter de león, ese león que va delante de nosotros. Por eso dice: león de la tribu de Judá es el que es digno. Por eso es, hermano, que usted ahora puede entender que en la medida que usted adora, muchas cosas se van a abrir para su vida. En la medida en que usted adora, muchas cosas se van a desatar. En la medida en que usted adora, muchas cosas se van a abrir. En la medida en que usted adora, muchas cosas se le van a mostrar, se le van a revelar, van a llegar a usted en la medida en que adora. Pero si no adoramos, hermano, si nuestra adoración es pobre para con el Señor, si nuestra adoración depende de cómo me siento, hermano, va a ser muy difícil que recibamos. No porque Dios no la pueda dar, no, pero la Biblia me muestra que cuando hay adoración, cosas sobrenaturales suceden. Cuando hay adoración, hay cambios, hermano. Cuando hay adoración, hay como una apertura a otra dimensión. Así que esta noche, hermano, yo le voy a pedir que se ponga de pie. Y que esta noche le digamos al Señor: Padre, yo quiero transicionar en mi adoración. Le digamos: Señor, yo realmente no me quiero conformar a la manera en que te he adorado. Dígale:
Quizás es un momento de ponernos a cuentas con el Señor y decirle: Señor, te pido perdón porque no te había adorado como te lo mereces. ¿Sabe cuál es la clave, hermano? Es que no adoremos para que Dios nos dé, sino que le adoremos porque Él es digno de ser adorado. Y en la medida que usted entiende que Él es digno, Él le va a soltar. En la medida en que usted se acerca, hermano, no porque usted espera algo, no porque usted busca algo, no de la manera interesada, hermano, sino de una manera genuina. Por eso es que Él dijo que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Que la adoración sea genuina, que la adoración sea verdadera. ¿Por qué? Porque el que adora genuinamente es aquel que ha reconocido quién es su Dios. El que adora genuinamente, hermano, es aquel que lo hace no esperando que Dios le dé algo. Porque eso es lo tremendo de este tiempo. Porque mucha parte de la iglesia en general busca a Dios porque quiere que le dé algo, porque quiere ver una respuesta. Y es que no está mal que lo busquemos, porque la Biblia me enseña que Él sabe la necesidad que cada uno de nosotros tiene. Él conoce tu circunstancia, Él conoce tu necesidad, Él conoce el proceso, Él lo sabe todo. Pero si Él lo sabe todo, entonces nosotros tenemos que enfocarnos no en decirle: Señor, mira, Padre, mira, respóndeme. Si Él lo conoce todo, si Él sabe lo que usted necesita hoy, esta noche, usted sabe, Él sabe cuál es su petición, la que usted puso hoy, este día. Quizás cuando entró, quizás cuando empezó el servicio. Él lo sabe todo. Él sabe cuál es la necesidad, Él sabe cuál es su anhelo, Él sabe lo que usted necesita, usted en su casa, en su trabajo, una provisión. Él lo sabe todo. Y eso es lo que usted tiene que llenarlo de paz, porque si Él lo sabe todo, hermano, ¿cuál es nuestra labor? Adorarle. Adorarle porque Él es digno de adoración. Y mientras usted le adora, Él desata muchas cosas. Mientras usted le adora, Él abre puertas. Mientras usted le adora, Él muestra cosas que humanamente están ocultas, pero que cuando usted adora, Él la muestra, Él la revela. Así que esta noche cierre sus ojos ahí donde está y dígale: Padre, yo quiero transicionar en mi nivel de adoración esta noche. Dígale: Señor, yo no me quiero conformar, yo no quiero ser de esos, Señor, que te adoran solo por circunstancias, solo por momentos, Señor. Yo quiero ser, dígale, de los que te adoran en todo tiempo, de los que te adoran en todo momento, de aquellos, dígale, que nos gozamos, Señor, a pesar de la circunstancia momentánea. Dígale: Padre, yo quiero ser de aquellos, yo quiero ser de aquellos, dígale, que reconocen quién eres tú, que reconocen tu grandeza. Oh Padre, esta noche en este lugar